escucha usted la voz como bastante, perdón, como bastante retrasada, o sea, el audio llega bastante distante, pero no sé si usted me escucha bien a mí o a usted no lo logro escuchar bien, perdón, solo para, o tal vez me puede escribir a ver si damos inicio o no, porque no lo logro escuchar muy bien, se retrasa bastante la señal. Ok, listo, doctor, muchas gracias por escribirme. Eh, Vamos a iniciar. Bueno, jóvenes, bienvenidos a esta cuarta clase del apartado cardiovascular. Vamos avanzando cada día más en los temas y creo que hoy toca un tema que es de vital importancia para nosotros también. Y ya saben ustedes que la principal causa de consulta, si vieron las estadísticas presentadas el día de hoy, que el doctor Juan Pablo estuvo presente y participando, nuestra principal causa de consulta en Hospital Roosevelt es dolor precordial. ¿Qué porcentaje de ese dolor precordial es infarto? Pues también es un porcentaje alto. La tercera causa de ingresos en nuestra emergencia es síndromes coronarios agudos y enfermedad cardiovascular, y dentro de esta los síndromes coronarios agudos. Van a ver que en mujeres ahorita tenemos 4 señoras con marcapasos secundarios a un infarto, tenemos pacientes con falla cardíaca secundarios a infarto y tenemos pacientes que propiamente están en emergencia por un infarto. Este video que les muestro a continuación solo es para que vean lo que son las arterias epicárdicas coronarias que nacen del tronco común, se dividen en tronco principal izquierdo, de donde nace la descendente anterior y la circunfleja, y la arteria coronaria descendente anterior. Entonces, estas son las arterias coronarias vistas a través de una angiografía coronaria, así es como se ve. Bueno, bienvenidos y vamos a iniciar hablando un poco de las generalidades. Definitivamente es una patología que afecta a un buen porcentaje de la población. La mortalidad es muy alta, pero más que la mortalidad, algo que es bien preocupante en los síndromes coronarios agudos es que quien lo presenta normalmente tiene secuelas bastante importantes, pero no solo secuelas desde el punto de vista de dolor de pecho, no, tienen fatiga, tienen cansancio. Estas pacientes se ven limitados drásticamente o de manera importante en el desempeño y del desarrollo de sus actividades diarias, porque se murió el corazón, se murió parte del corazón, se murió parte de este músculo que es el miocardio, que es esencial para la transmisión y la conducción eléctrica del corazón, como cuando vimos corazón electrocardiograma normal. Por eso existe la frase en medicina que les decía la clase pasada, donde dice que el tiempo es miocardio. El objetivo de enseñarles esta clase es que ustedes sepan qué hacer con un paciente que consulta a la emergencia, que ustedes sepan identificar a un paciente que puede tener un probable infarto agudo al miocardio y que no se queden quietos cuando llegue el dolor torácico. Les repito, es la principal causa de consulta en la emergencia y un porcentaje de estos terminan siendo infartos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que tienen que aprender a identificar aquellos síntomas y signos que les hagan pensar que realmente se trata de un infarto y descartar a través de esto mismo, de los síntomas y signos, los diagnósticos diferenciales. Listo, una vez puestos en preámbulo, pues los síndromes coronarios agudos se diferencian de lo que son los síndromes coronarios crónicos, que es otro tema aparte. Cuando hablamos de síndromes coronarios agudos, estamos hablando de aquellas patologías o entidades clínicas que de forma aguda se presentan y son secundarias a la ruptura de aquella placa que existe en la arteria epicárdica coronaria. Se rompió esta placa, como se lesionó el endotelio, hay agregación de plaquetas. Al agregarse estas plaquetas se activan y terminan formando un trombo intracoronario. Como las arterias coronarias son de calibre pequeño, a medida va creciendo este trombo, el trombo es muy grande, obstruye el flujo de sangre que pasa por esta arteria coronaria. Y recuerden ustedes que las arterias coronarias son las que le dan
flujo sanguíneo y vitalidad al miocardio. Pues cuando esto sucede, se manifiestan los datos clínicos característicos y nuestro trabajo va a ser categorizar a estos pacientes en tres posibles etiologías. Se llama síndrome coronario agudo porque es un conjunto de signos y síntomas que pueden dar lugar a cualquiera de estas tres. El síndrome coronario agudo entonces engloba la angina inestable, que ya la vamos a ver más adelante, aquel paciente que se infartó de forma aguda, pero que no presentó cambios de elevación en el ST, también llamado infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, y aquellos pacientes que no se quedó en angina, sino que también se infartaron, pero estos sí presentaron elevación del ST. Entonces, cuando les hablan de síndromes coronarios agudos, son estos tres diagnósticos diferenciales y ustedes tienen que ser capaces de distinguirlos. Pero yo, ¿para qué los quiero distinguir si forman parte de un síndrome, doctor? Porque el tratamiento es diferente. De acuerdo. Bueno, una vez empezado a hablar y contarles que existen estos tres síndromes coronarios agudos, vamos a caracterizar cada uno de ustedes para que presten atención a la siguiente gráfica que está en su libro de texto, pero yo les voy a ayudar a que la puedan entender. Recuerden que este capítulo es capítulo 267, 268 y 269, pero para fines evaluativos se toma prácticamente 68 y 69 y se extiende incluso al 70. Viendo esta gráfica que está en el capítulo 268 de su libro, nosotros tenemos la facilidad de distinguir dentro de qué síndrome coronario agudo estamos o a cuál nos estamos enfrentando. Previo a esto deben definir estas tres variables como las diferenciales. Primero, la presentación o característica clínica que su paciente les está contando. En segundo lugar, tienen que hacer un estudio electrocardiográfico que les va a permitir tener tres patrones diferentes. Y tercer lugar, las troponinas. Troponinas son biomarcadores o enzimas que se elevan al sufrir daño el miocardio. Son tres elementos. Para hacer diagnóstico necesitamos la presencia de dos de los tres. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica característica? Este es un dolor que el paciente se lo puede describir como un dolor compresivo, porque está causando compresión, un dolor opresivo, un dolor asfixiante, y cuando le pregunta dónde se localiza el dolor, el paciente le puede dar un dato clínico que se llama signo de Levine o Levine, y le dice que el dolor se localiza en el hemitórax izquierdo, pero le pone la mano en forma de garra y se la coloca a la altura del corazón. Eso se llama signo de Levine. Levine, y lo que le está diciendo el paciente es que está sintiendo la opresión en esa zona. Usted le puede preguntar a su paciente, ¿cómo es el dolor? ¿Siente que tiene una pata de elefante encima de usted que lo está oprimiendo? Y el paciente le va a decir que sí, porque es un dolor que se siente la opresión. Pero aparte de ser un dolor de tipo opresivo, compresivo, asfixiante, es un dolor que se localiza normalmente en el hemitórax izquierdo, donde se localizan las cámaras izquierdas del corazón. Se irradia al cuello, pero sin sobrepasar la mandíbula, y se irradia hacia la región abdominal inferior, pero sin sobrepasar la región umbilical. Por eso es que de dolor torácico hay diferentes patologías que hacen diagnóstico diferencial. Es un dolor opresivo, increciendo, que se extiende hasta la mandíbula y el brazo izquierdo o hasta el ombligo. Si ya llega en paro cardíaco, pues también se puede morir por un infarto. Entonces, esa es la característica del dolor. Aquel dolor que el paciente le diga, no, mire que este dolor me da cuando me muevo, o si me presiono acá me duele, o mire que se me corre a la espalda, o mire que se me corre hacia el lado derecho. Eso quita un poco la probabilidad de que sea dolor de tipo precordial. Dolor precordial, ya les dije las características. Bueno, ya tenemos que el paciente llega a la emergencia, ustedes lo ven, se siente en la banca y les dice que viene con dolor torácico. Le hacen las preguntas de esta clínica, el dolor. Bueno, miren señores, tengo un paciente con dolor torácico. Ustedes tienen 10 minutos para hacer el electrocardiograma. Nada de sentarlo en la banca y decirle, mire señor, ya regreso, voy a llevar a este señor a la tomografía y regreso. No,
En ese momento se activa el código de dolor precordial y ese paciente se convierte en su prioridad. ¿Por qué? Vuelvo y les repito, tiempo es miocardio. Entonces tienen que ver esa característica. ¿Qué pueden encontrar en el electrocardiograma? Un electrocardiograma normal, un electrocardiograma donde el punto J y el segmento ST está por debajo de la línea basal, como podemos ver acá. Y si vemos acá, tenemos una línea basal que viene la onda P, la línea basal, la onda R, la onda S, y luego viene el segmento ST. Pero todo esto lleva una misma línea, por eso se llama línea basal. Ahora, si tiramos esa línea basal acá, vemos que el segmento ST, el punto J, que es exactamente este punto de acá, está en depresión. Esto se llama depresión del segmento ST, porque inicia la formación por debajo del punto J de la basal. Ahora, si tiramos la línea basal acá en vemos que el punto J está acá y que el ST comienza arriba de la línea basal. Por eso se llama elevación del segmento ST, depresión del segmento ST o infradesnivel del segmento ST y un EKG normal. Cualquiera de las tres posibilidades pueden tener. Y luego viene el tercer paso, que le mandan a hacer troponinas. Ya tenemos troponinas en emergencia nuevamente, ya tenemos biomarcadores cardíacos. Entonces, si tiene dolor característico, pensamos que es infarto. ¿Cómo lo vamos a categorizar? Sin cambios en el EKG y troponinas negativas. Si tiene el dolor que cumple criterios, el EKG está normal y las troponinas son negativas, entonces este paciente lo categoriza usted como una angina inestable, que quiere decir que solo está habiendo falta de perfusión de las coronarias, pero todavía no ha habido isquemia, ni infarto, ni necrosis. Por eso no se ha lesionado el músculo cardíaco y las troponinas son negativas. Tiene dolor característico. Hubo una depresión del segmento ST en el EKG o incluso está normal, pero las troponinas son positivas, entonces ya no lo categoriza como angina inestable y se convierte en un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Entonces puede ser un EKG normal o con depresión del ST, pero si tiene las tropas positivas ya es un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Ahora, si tiene elevación del ST y dolor, pues aquí no hay pierde, ni siquiera necesitan las troponinas para saber que es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Entonces, dolor y EKG normal, troponinas negativas, angina inestable. Dolor, EKG normal o con depresión del segmento ST con troponinas positivas, es un infarto del miocardio sin elevación del ST. Dolor, elevación del ST y no digamos si tiene troponinas, es infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Ahora, doctor, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que determina que mi EKG esté normal, que mi EKG esté con infradesnivel o que mi EKG esté con el segmento ST elevado? Si ustedes revisan su capítulo 267 de Harrison, en donde dice fisiopatología de la placa aterosclerótica, se van a dar cuenta de esto. Los vasos sanguíneos están formados por una capa externa que es la adventicia, una capa media que se llama media y una al interior en contacto directo con el lumen que se llama íntima. Pues esto es un vaso normal, un vaso sanguíneo coronario normal. Aquel paciente que a lo largo de la vida desarrolla factores de riesgo y desarrolla aterosclerosis, forma lo que es en contacto con la íntima una placa de aterosclerosis. Esta placa de aterosclerosis compuesta por lípidos, sobre todo LDL o lipoproteínas de baja densidad, a la vez está compuesta de células de músculo liso, de fibroblastos y de matriz extracelular, conformando lo que son las células espumosas. En cualquier momento se puede romper, se puede ulcerar o se lesiona la superficie porque son placas que son placas inestables de aterosclerosis. Si solo está la placa y la placa obstruye la luz del vaso sanguíneo, y esta obstrucción supera el 50%, cuando su paciente venga e intente hacer ejercicio, la íntima, el flujo sanguíneo por esta obstrucción no va a ser capaz de compensar y ahí va a empezar con dolor torácico como el que les acabo de describir.
pero este se denomina angina típica. ¿Por qué? Porque solamente es producto de la formación de la placa. Entonces, si el paciente no está haciendo nada, el flujo sanguíneo existe y no hay síntomas, pero nomás empieza a hacer ejercicio o aumenta la demanda de sangre en el corazón, el paciente empieza con síntomas. Entonces, eso la define como angina estable porque solo se presenta en el ejercicio o la actividad física, cede o desaparece en el reposo y además es increciendo, decreciendo y no pasa de 5 a 10 minutos de duración. Se puso a barrer la señora, le empezó a doler el pecho, se sentó, se descansó 5 a 10 minutos, ya no hay dolor. Les tiene que llamar la atención porque esta señora puede ser que ya tenga la placa aterosclerótica y es ahí donde debemos actuar, no esperar a que se rompa. Ahora, ¿qué sucede si viene la placa y se rompe? Pues aquí vemos que la placa se rompió. Como ya les mencioné, esta placa está al interior de la íntima. Si se lesionan los vasos sanguíneos, se lesiona el endotelio de los vasos sanguíneos, el cuerpo responde porque hay liberación del factor tisular y activa la cascada de coagulación. Cuando un vaso se rompe y sangramos, ¿qué es lo primero que pasa? Que las plaquetas se agregan, se activan y se acumulan para hacer un coágulo y evitar que siga habiendo el flujo de sangre por esa zona lesionada del endotelio. Bueno, se rompió esta placa que era estable y empezó la agregación de las plaquetas, pero aparte de agregarse, se activaron y se activan otros factores de la coagulación formando un trombo. Miren, si este trombo obstruye, recuerden que la placa obstruía el 50%, lo que permitía que hubiera flujo. Si a esa placa que obstruía el 50% le suman la obstrucción que causa este trombo, les va a obstruir del 50 al 80%. Entonces, aquí ya se convierte en angina inestable, miren como dice acá, o incluso se infarta el corazón, pero sin elevación del ST, porque se redujo todavía más la luz del vaso sanguíneo. Pero ¿qué pasa si esta placa se rompe y el trombo que se forma obstruye más del 80% del vaso sanguíneo? Si obstruye más del 80% es donde se presenta lo que se denomina infarto agudo al miocardio con elevación del ST, porque ese miocardio está sufriendo mucho y puede haber incluso hasta muerte súbita en su paciente, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos por qué hay angina estable, por qué hay angina inestable o infarto sin elevación del ST y por qué hay infarto con elevación del ST. Entendamos un poquito más los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque estos cuatro, ya vieron ustedes que desde que el doctor Gebhard les enseñó, estos son nuestros principales 4 enemigos. Son los principales 4 factores de riesgo que pueden ser modificables algunos, otros no, que nos van a condicionar enfermedad del corazón. Y ya les dije en la clase de hipertensión cuáles son las 5 enfermedades cardiovasculares asociadas a esto. Como mi paciente va creciendo en edad hasta los 20 años, a partir de los 30 o a partir de los 40, y pongámosle que es un paciente que aparte de esto es gordito, tiene hipertensión, es diabético, tiene problema de colesterol y aparte fuma, entonces empieza a haber un proceso de oxidación. Deben entender ustedes que en el proceso de formación de esta placa, que esta es la placa inestable que vimos en el ejemplo anterior, hay un lapso de tiempo para que se desarrolle, pero tienen que saber ustedes que cuando juntamos todos estos factores de riesgo, creamos un estado hipercoagulable en estos vasos coronarios, pero aparte disminuimos la capacidad de ese endotelio, de esa íntima, de proteger ese vaso sanguíneo. Entonces hay el flujo turbulento y la oxidación más la acumulación de lipoproteínas de baja densidad va causando disfunción del endotelio. Entonces, este vaso sanguíneo pierde la capacidad para dilatarse si necesita más sangre o para causar vasoconstricción. Pierde esta capacidad de equilibrarse. Pierde los elementos que la protegen de formación de trombos. Entonces, empiezan a acumular aquí LDL, monocitos, linfocitos y se forma después una capa de colesterol o lo que es la placa aterosclerótica. Miren, jóvenes, aquí está la placa ateromatosa, ¿ve? Si este endotelio y esta placa ateromatosa por alguna razón se lesiona,
Vienen las plaquetas, se acumulan acá y empiezan a formar un coágulo, y este coágulo es el que forma este trombo que tenemos acá. Entonces, esto ya es vista microscópica de una arteria coronaria de un paciente que tuvieron que llevar a sala, seguramente. Vean acá que tenemos los vasos sanguíneos, tenemos la adventicia, la media y aquí viene la íntima. Les dije que la placa está conformada por lipoproteínas de baja densidad, por monocitos, linfocitos y células espumosas. Esta es la placa. Miren, esta es la placa aterosclerótica inestable de su paciente. Ya estaba enferma esa coronaria. Vino un indulto y rompió esa placa, rompió ese casquete de la placa. Activó el factor tisular que da lugar a la cascada de coagulación y se formó un coágulo. Miren, un trombo rico en plaquetas, en fibrina y eritrocitos. ¿Y qué hizo? Obstruyó más del 80% de la luz del vaso y este paciente se infartó. Entonces, esto es el mecanismo fisiopatológico de cómo sucede el infarto agudo al miocardio. Ahora bien, clínicamente, es un dolor de tipo precordial. Como ya no estamos a angina estable, es un capítulo de su libro, es el 267. Ahí habla un poco de la angina estable. Ya les dije que la angina estable es la que se da con actividad física, es increciendo, luego decreciendo cuando el paciente se sienta y está en reposo y no pasa de 10 minutos. Esto solo es que ya hay placa que está obstruyendo, pero ninguna placa que se ha roto. Cuando la placa ya se rompe y forma el síndrome coronario agudo, recuerden las 3 etiologías que vimos, pero en general cualquiera de estas 3 etiologías va a tener un dolor en el precordio que va a iniciar en reposo. Tiene 3 características, que es un dolor que inicia en reposo y es increciendo. El episodio de ayer fue más leve que el episodio de hoy. El de hoy es más leve que el episodio que le va a dar mañana a su paciente, porque es increciendo, va aumentando en intensidad. Es de nuevo, o sea, de reciente inicio, porque se rompió la placa de forma reciente y no cede con el reposo. Incluso se da en el reposo. Dura más de 20 minutos y irradia al brazo izquierdo, como les mencioné, no irradia por arriba de la mandíbula ni por abajo del ombligo, no hay afectación a la espalda o a la región interescapular, que esta afectación interescapular es algo que clínicamente lo diferencia de la pericarditis. Y miren esto que importante, no reproducible. Entonces, le llega un señor a la emergencia, va a venir María Alejandra Quesada, lo va a ver en la emergencia, va a venir Felding, va a venir Rudy, va a venir Alejandra, lo van a evaluar y le van a preguntar, señor, cuénteme cómo es su dolor. Si les cumple cualquiera de estas características y no irradia la escápula ni es reproducible, listo. Rudy, tráete el EKG y hagamos el EKG. Entonces, estas son las características clínicas, pero ojo, esto es lo que el libro dice. No todos los pacientes se presentan así. Hay un porcentaje de pacientes que se van a presentar con síntomas atípicos. ¿Cuáles son estos pacientes en los que tenemos que pensar un infarto, aunque los síntomas no sean estos? Bueno, son estos. Miren, las mujeres como siempre, tienen un poquito más de predisposición a las enfermedades cardiovasculares y aparte de eso, pues las mujeres es un poco difícil interpretarlas de alguna manera. Pues igual la mujer es la que puede presentar síntomas atípicos. La mujer embarazada también, el paciente diabético, miren, ya les enseñé que de hecho, hipertensión, colesterol y tabaquismo son factores de riesgo, pero de los 4, y a este le sumamos diabetes, pero de los 4, la diabetes es el primero que aparte de alterar todo el endotelio, altera la sangre, enferma la sangre o modifica los factores de la sangre, o sea, es el peor de los factores. Y normalmente cuando tenemos un paciente infartado que aparte es diabético, ya empezamos a pensar que esa va a ser una enfermedad de las 3 coronarias y vamos a tener que llevarlo a operar. Entonces, el diabético, el renal crónico, los ancianos, las mujeres y las embarazadas son las poblaciones especiales en quienes no debemos esperar que tengan los síntomas característicos que les acabo de mencionar. Estos pacientes se presentan silentes en 20 a 30% o se presentan con lo que llamamos equivalentes anginosos. ¿Cuáles son los equivalentes anginosos? Aquel paciente con vómito incoercible, con náusea, sudoroso, diaforético o con disnea que no sabemos la etiología. Entonces, si una mujer, un anciano, un enfermo renal, un diabético, una embarazada les llega
doctor, no puedo respirar, con náusea y vómito y se toca el pecho, o sudoroso, y no sabemos la causa, Rudy ya sabe que le va a decir a Fielding que estos son síntomas atípicos de infarto y que vaya a traer el EKG porque en esta población es esperable que tengamos síntomas atípicos, ¿ok? Bueno, ya vimos las características clínicas importantes. ¿Qué le vamos a preguntar a estos señores? Ya vimos los 4 factores de riesgo: tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, diabetes. Obviamente los gorditos tienen un síndrome metabólico, tienen este factor de riesgo, tienen mayor acumulación de células adiposas, forman más células espumosas y por supuesto que son los que tienen mayor riesgo. He visto jóvenes infartarse solo por ser gorditos. Y paciente le deben preguntar si ya tuvo un infarto anterior. ¿Por qué? Porque la conducta cambia cuando el paciente ya tuvo un infarto anterior y lo vamos a ver en próximas diapositivas. Tienen que tener claro que quien se presente con estos síntomas de dolor puede tener 3 escenarios posibles. El primero y menos grave es que solo tenga isquemia. Cuando hablamos de isquemia es que no está llegando el flujo de sangre. Segundo, más grave porque ya hay muerte de tejidos cuando hay infarto. Y el tercero, que es el peor de todos, es cuando ya se murió el músculo, donde hay necrosis. Entonces, son los 3 escenarios. ¿Dónde evaluamos que mi paciente tenga isquemia? Lo vemos a través de la onda T. Tenemos un paciente con onda P, segmento QRS, y tenemos una onda T elevada o una onda T invertida, puntiforme. La onda T normalmente tiene la característica del vértice ser curvo. Cuando es infarto, el vértice es puntiforme. Miren, es un vértice puntiforme de la onda T. Si tenemos un paciente con las características clínicas de dolor y con una onda T hiperaguda, positiva o negativa, debemos pensar que ya está en la parte inicial de un síndrome coronario y está cursando con isquemia. Entonces, la isquemia se evalúa a través de la onda T. El infarto es el que se evalúa a través del segmento ST. Entonces, infarto, tenemos que ver el segmento ST. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una onda P, tenemos un segmento QRS y vemos que tiene depresión del segmento ST o tiene elevación del segmento ST. Entonces, si tiene elevación del segmento ST o tiene depresión del segmento ST, aquí ya estamos hablando que el paciente ya se está infartando, ya pasó de la etapa de isquemia y está en la etapa de infarto. Y el tercer escenario, que es el peor de todo, es la necrosis, que se determina por las ondas Q. ¿Qué son las ondas Q? Tenemos el paciente que tiene la onda P y luego tiene una onda Q profunda. Esa onda Q por lo menos va a ser del 75%, la altura de la onda Q. Siempre la onda Q es la primera onda negativa que precede cualquier onda positiva en el QRS, lo vimos en EKG normal. Si la onda Q tiene 75% de la altura de la onda R, eso es infarto. O si esa onda Q mide, si tenemos un cuadrito y la anchura de esa onda Q mide por lo menos 2/3 del cuadrito, eso es una onda Q, que significa necrosis. Y ahí, señores, ya se perdió ese músculo. Ya no hay más que hacer por ese músculo. Ya es la fase tardía de un infarto, de un síndrome coronario agudo. Y es lo que tenemos que evitar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver claramente cómo se define elevación del ST o cómo se define inversión o depresión del ST. Presten atención. ¿Cómo definimos elevación del segmento ST? Es cualquier elevación del segmento ST a partir del punto J, que ya saben ustedes que el punto J es donde termina el complejo QRS y donde inicia el segmento ST, en 2 derivaciones continuas. Escuchen esto, 2 derivaciones continuas. Cuando hablamos de 2 derivaciones continuas, ya vamos a ver cuáles son, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cualquier elevación a partir del punto J en 2 derivaciones continuas, o sea, esta elevación no puede ser considerada infarto si no está por lo menos en 2 o más derivaciones continuas que alcancen una altura de 1 milímetro. O sea, una altura de 1 milímetro es un cuadrito. Entonces, por lo menos tienen que tener un cuadrito de elevación para que sea infarto, excepto que sea en la derivación B2 y B3. Si es en B2 y es en B3 la elevación, tenemos que cumplir otros criterios para que sea elevación. ¿Cuáles son?
lo dividimos, hombre o mujer. Si es una mujer, con que tenga una elevación mayor a 1.5 en B2 y B3, ya decimos que es un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Pero si es un hombre, tenemos que dividirlo en aquel hombre que tiene menos de 40 años, porque entonces en este vamos a decir que es infarto cuando tenemos una elevación más alta. ¿Por qué? Porque es más joven, porque tenemos que ser más rigurosos en los criterios. Entonces, una elevación arriba de 2.5 en B2 y B3 en hombres menores de 40 años define infarto. Si es un hombre mayor de 40 años, pues con que tenga 2 milímetros de elevación en B2 y B3, hablamos de infarto. Y si es mujer, en B2 y B3, 1.5 bastan. Para el resto de derivaciones, es decir, para 1, para 2, para 3, para ABL, ABR, ABF, B1, B4, B5 y B6, con 1 milímetro basta. Solo B2 y B3 tenemos que tener esta salvedad. Eso, señores, es elevación del segmento ST. Entonces, ya les dije que de la línea basal haya una elevación. ¿Cómo definimos depresión del segmento ST? Aquí quiero que tengan cuidado en algo. Nosotros solo esperamos ver depresión cuando vemos el segmento ST que parte por abajo de la basal. Pero vean que depresión en el ST puede ser cambios propios en la onda T, que ya les dije que define isquemia, o depresión del ST. Entonces, una horizontalización del segmento ST, es decir, que viene su onda P, viene su complejo Q, viene su onda R, y en lugar de haber una muesca K normal, el paciente tiene Q, R, y se horizontalizó por completo el segmento ST. Eso ya es cambio temprano, señores. No digamos si lo que tiene ya es una depresión, ¿verdad? ¿Cuánto debe medir la depresión? 0.5 milímetros en 2 derivaciones continuas. Si tenemos una depresión que mida 0.5 en 2 derivaciones continuas, eso ya es depresión. Pero si tiene un dolor intenso característico y lo que vemos es que se horizontalizó el segmento ST, pensemos que ahí también hay un infarto. Y si es la onda T, ondas T que midan por lo menos 1 milímetro de altura, ya sea en positivo o en negativo. Definimos la onda Q, ya les dije. En cualquier derivación menos en B2 y B3 debe tener una anchura de la mitad del cuadrito, es decir, 0.02 segundos. Mida 2/3 del cuadrito. Recuerden que un cuadrito pequeño mide 0.04. Cuando mide 2/3 para arriba, o sea, 0.03, ya milímetro de profundidad. Entonces, tenemos el cuadrito. Si esta onda Q nos mide 2/3, ya pensamos que es patológica. Podemos tener siempre segmento Q y segmento R, y esta Q va a ser patológica si tiene 75% de la altura de la onda R. Y a veces ya se ha perdido por completo el vector y lo que tenemos es un complejo QS. Hay una onda Q y hay una onda S y no hay onda R. Esto es complejo QS indicativo de infarto. Si hay un complejo QR y la onda Q tiene 75% de altura de lo que mide la R, también es patológica. Y si mide 2/3 del cuadrito de ancho, también es una Q patológica. Ahora bien, pero y entonces, doctor, no nos dijo qué son derivaciones continuas. Ahorita les cuento. Cuando hablamos de derivaciones continuas, las separamos porque son las derivaciones que irriga cada rama de las arterias coronarias. Quiero que se conozcan que existen 3 arterias coronarias principales. Tenemos primero que nada la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda a su vez se divide en 2. Esta que va hacia la lateral se denomina circunfleja y esta que viene hacia la cara anterior del ventrículo izquierdo se denomina como arteria descendente anterior izquierda. Entonces, este es el tronco común de la coronaria izquierda. Una placa aterosclerótica u obstrucción en el tronco común es fatal. Entonces, el tronco común de la coronaria izquierda, y esta se divide a la vez en circunfleja, se puede tapar la circunfleja, se puede tapar la descendente anterior izquierda o se puede tapar la arteria coronaria derecha. Entonces, esas son las 3 arterias coronarias a grosso modo que quiero que sepan. Obviamente, cada una de estas tiene obtusas marginales, tiene diagonales,
tiene septales, pero yo quiero que ustedes se aprendan que existen tres, dos de la izquierda y una de la derecha. Entonces, cuando hablamos de derivaciones continuas, aquí están separadas por color. Es que yo tenga una elevación del segmento ST en 1 y en ABL. Vean que no es en 1 y en 2, no. Tienen que aprenderse cuáles son las derivaciones continuas. 1 y ABL porque viene irrigada por la arteria circunfleja y se denomina cara lateral, lateral alto. B5 y B6 también viene irrigada por la circunfleja o puede tener variedad y se denomina cara lateral baja. B1 y B2 son otras derivaciones continuas y es lo que se denomina como región septal. Estas vienen propiamente irrigadas por la coronaria descendente anterior izquierda. Y B2, B3 y B4 son otras derivaciones continuas que representan la cara anterior. Asimismo, todo esto es irrigado por coronaria izquierda. La septal y la anterior son las caras irrigadas por la coronaria descendente anterior izquierda. La lateral alta y lateral baja son las irrigadas por la circunfleja. Pero también existe la coronaria derecha. ¿Qué nos irriga la coronaria derecha? Todo lo que es la cara inferior del ventrículo izquierdo. ¿Y cuáles son las derivaciones continuas para definir infarto de la cara inferior? 2, 3 y ABF. Entonces, señores, cuando yo les decía derivaciones continuas, a esto me refería, que los cambios estén en 2, 3 y ABF, o en los B2, B3, B4, o en B1, B2, o en B5, B6, o en 1 y ABL. Pero si yo solo tengo una elevación del ST en la derivación 2 y no la tengo en 3 y ABF, no es infarto. ¿Por qué? Porque deben ser 2 o más, y aparte de ser 2 o más, deben ser continuas. Entonces, tienen que aprenderse que 1 y ABL van juntas, B5 y B6 van juntas, B2 a B4 van juntas, B1 y B2 son las contiguas, y 2, 3 y ABF son continuas. Aparte de irrigarme la cara inferior, la coronaria derecha me irriga la cara posterior del ventrículo izquierdo y también el ventrículo derecho. Por esa razón, cuando veamos un paciente con infarto en cara inferior, tenemos que hacer por ley derivaciones de cámaras derechas y en algunos casos posteriores. Pero como ahorita el tema es síndrome coronario agudo, no tanto EKG, cuando veamos EKG en infartos, ahí le puedo enseñar bien esto. Ahorita lo que quiero que se llevan es que hay 3 coronarias y que estas son las caras. Entonces, cuando me escuchen a mí o a alguien de cardio o alguien en la emergencia o en cualquier lado, al doctor Gethard, decir, se infartó de cara inferior, estamos haciendo referencia a que vemos los cambios de infarto en 2, 3 y ABF. Se infartó en cara anterior, estamos señalando que el infarto lo detectamos en B2, B3 y B4. Habiendo visto esto, recapitulemos. La arteria coronaria izquierda tiene un tronco principal que es este, se divide en la coronaria descendente anterior izquierda y en la circunfleja. Y la derecha tenemos la arteria coronaria derecha. Son las 3 grandes coronarias que yo necesito que ustedes recuerden. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos un electrocardiograma y vemos en qué cara está la afectación en el EKG, podemos identificar cuál es la arteria lesionada. ¿Cómo, doctor? Bueno, les dije que B1 y B2 es septal. Septal está irrigada por la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Cara anterior, B4, B2, B3, B4, también está irrigada por la arteria descendente anterior izquierda. Entonces, si yo veo un infarto septal o veo un infarto anterior, yo de ende ya sé que mi lesión va a estar en la arteria descendente anterior izquierda. Si mi infarto es anterolateral y sobre todo el lateral bajo, puede ser la parte distal de la coronaria izquierda, esta parte de acá, miren la parte distal que puede ser que esté irrigada por la descendente anterior izquierda o puede ser por la circunfleja que está acá. Si el lateral alto es 1 y ABL, como les dije, y aquí sí es la circunfleja porque el lateral es esta región de acá, miren, y ahí es donde agarra el trayecto la circunfleja. Si es inferior, yo ya sé que es right coronary artery, arteria coronaria derecha, y esto se denomina dominancia derecha, porque la coronaria derecha es la que irriga la cara inferior del ventrículo izquierdo. Hasta ahí por lo menos quiero que se lo sepan, pero hay más distinciones, pero hasta aquí yo me sentiría satisfecho que ustedes lo conozcan. Pues ya vimos dolor y características, ya hablamos del EKG y lo que vamos a echar, ahora hablemos del último, del tercer elemento. ¿Cuál era? Biomarcadores.
¿Qué biomarcadores cardíacos existen? Existen las troponinas en su variedad I y en su variedad T, la mioglobina y existe la creatininfofoquinasa, pero la fracción MV. La creatininfofoquinasa en general no viene del corazón, pero la fracción MV sí viene del músculo miocárdico. Ahora veamos la importancia de medir los tres. Si yo les pregunto en un pase de visita cuál es el biomarcador que más rápido se eleva, ustedes me van a responder que es la mioglobina, porque se eleva en 2 a 3 horas. Muy bien. Después, ¿cuál sigue, Rudy? Rudy me va a decir, sigue la troponina, doctor. ¿Por qué? Porque la troponina se eleva en 4 horas. Alejandra, ¿y cuál es el tercero en elevarse? Alejandra me va a decir que el tercero es la creatinfofoquinasa, fracción MB, porque esta se eleva de 6 a 8 horas. Pero vean qué interesante. Nosotros en el Roosevelt nos llegan los pacientes con dolor precordial. En algunos casos acaba de comenzar el dolor. Y si mi dolor precordial lleva menos de 2 horas, ¿qué enzima cardíaca va a estar elevada? Ninguna, porque la primera que se eleva empieza a elevarse a las 2 horas. Entonces, por eso les digo, dolor y EKG son diagnósticos. No siempre es necesario tener los tres elementos, pero cuando queda mucha duda y ya llevamos más de 2 horas de clínica, ahí sí ya sabemos que los biomarcadores van a estar elevados. Entonces, si su paciente llega a la emergencia y tiene dolor en el pecho y le hace un EKG y todavía está normal y las troponinas están normales, pero su paciente lleva menos de 2 horas de síntomas, usted tiene que tenerlo 3 horas sentado en la emergencia o 1 hora más desde que inició el dolor para que sean 3 y a las 3 horas medir la primer troponina, el primer biomarcador. De acuerdo, pero no lo puede enviar a la casa si tiene mucha sospecha clínica de dolor torácico, solo porque el EKG todavía está normal y porque los biomarcadores están negativos. Entonces, ya vimos cuáles se elevan primero. Mioglobina en primer lugar, troponina en segundo y CKMB en tercero. Entonces, nosotros juntamos todo esto y vemos y si están positivos cualquiera de los tres, sabemos que se infartó. Ahora, ¿qué pasa de aquellos pacientes que llegan la semana pasada? Tuve el dolor, doctor. Hace 4 días tuve un dolor intenso, doctor, y creo que me infarté. Entonces, ¿cuál es la primer biomarcador en desaparecer? La mioglobina. Entonces, este señor que llegó con 3 días de dolor, la mioglobina ya va a estar negativa y no significa que no se haya infartado, sino que fue la primera en aparecer y la primera en desaparecer. La CPKMB, a pesar que es la tercera en aparecer, es la segunda en desaparecer. En 3 días generalmente ya no existe. Entonces, y la que más dura es la troponina. Entonces, este señor que dura de 10 a 14 días. Entonces, este señor que me llegó con clínica de infarto de hace una semana y yo me di mioglobina y CPKMB y están negativos, digo, no, usted no se infartó, señor. No es cierto. Tenemos que medir la troponina porque esta permanece de 10 a 14 días positiva. ¿De acuerdo? Ahora, aquel paciente que yo sé que se infartó, lo mandamos a casa y regresa a los 5 días con dolor torácico. Bueno, ¿cómo sé yo que este paciente está sufriendo angina o se volvió a infartar? La mioglobina en 5 días yo ya no espero que esté positiva. La CPKMB en 5 días ya debió haber desaparecido. Y si le hago tropos en 5 días, probablemente todavía van a seguir positivas. Entonces, ¿cómo sé yo que se reinfartó? Le mando a hacer la fracción CPK-MB porque si esta está positiva y ya pasaron 5 días del primer infarto y ahorita nuevamente están positivas, entonces yo digo mi paciente se reinfartó. Entonces, primeras en aparecer mioglobina, segunda CPK-MB, tercera troponina. ¿En qué orden desaparecen? La mioglobina es la primera en llegar y la primera en irse. La CPK llegó de último, pero se fue antes y se fue de segunda. Y la troponina es la segunda en llegar y es la última en irse. Entonces, en este contexto que le puse, es como nos permiten jugar los biomarcadores cardíacos con el tiempo de duración de cada uno. Por eso hay tantos. E incluso, ahora existen las troponinas de alta sensibilidad, troponinas HCS de high sensitivity. Estas a la hora ya se elevan. Si nosotros tuviéramos troponinas de alta sensibilidad en el Roosevelt, a la primera hora de dolor podríamos hacer un EKG y descartar infarto. Las de nosotros son estas, son las convencionales. Todavía no tenemos high sensitivity. Bueno, señores, ya vieron el dolor, ya vieron el EKG, ya vieron los biomarcadores.
Ahora hablemos de qué tipo de infarto puede tener mi paciente. En Harrison ya existe la definición universal de infarto. Yo esto nunca lo conocí hasta que vine a Guatemala, hasta que fui residente. Había una, hay dos, hay tres, yo conocí la tercera y actualmente existe cuarta definición de infarto. Si yo les pregunto algún día o alguien les pregunta o les dice, doctor, ¿usted conoce la definición universal de infarto? Usted va a responder, sí, doctor, sí conozco la cuarta, incluso que surgió en el 2018. ¿Cuál es la definición universal de infarto? La cuarta. Lo clasifica en 5 tipos. El tipo 1 es el infarto espontáneo del miocardio, es el que hemos estado hablando. Aquel paciente que tenía la placa aterosclerótica, esta placa se rompió, se ulceró, no tuvo una lesión, formó el trombo y se infartó. Entonces, ese es el tipo 1. ¿Cuál es el tipo 2? Es aquel que es secundario a un desequilibrio isquémico. Es aquel paciente que se hipotensó. Como se hipotensó, empezó con taquicardia, estaba hipotenso, el gasto cardíaco se redujo y sufrió una disminución de la perfusión de las coronarias. Hubo un desequilibrio entre lo que requirió o la demanda que tenía de flujo sanguíneo con lo que el corazón fue capaz de aportarle, por lo tanto se infartó. Ese es el tipo 2, el desequilibrio isquémico. Se da normalmente en aquellos pacientes que llegan en estado de choque. El tipo 3 es aquel paciente que tuvo todas las síntomas de infarto, la familia lo sacó corriendo de la casa, pero no llega a la emergencia muerto. Solo tenemos una alta sospecha que es de origen cardíaco, pero no pudimos sacar biomarcadores para determinarlo, ¿ok? Y les decía yo que una de las cosas que deben preguntar en el interrogatorio es si ya se ha infartado previamente. ¿Por qué? Porque entonces lo clasificamos en 4A o en 5, en 4 o en 5. El A se clasifica en A y B, pero ustedes apréndanse que hay un 4, que es aquel paciente que tuvo un infarto, le pusieron un stent coronario y ese stent se volvió a tapar. Ese es el 4. El tipo 5 es aquel paciente que ya se había infartado, le tuvieron que hacer un bypass coronario o colocarle un puente coronario y ese puente se tapó. Entonces, cuando le pregunten, díganme la definición universal de infarto y quiero la cuarta, ustedes van a saber que hay 5. Primero es el que se rompió la placa. Segundo, el que no hubo la demanda que el corazón esperaba de sangre. Tercero, el que tuvo toda la clínica, se murió, pero no pudimos hacer biomarcadores. Cuarto, el que ya se había infartado, le pusieron un stent y se volvió a tapar el stent. 5, el que se había infartado, no se pudo poner stent, tuvieron que operarle las coronarias y se tapó esa cirugía, ese puente que le habían puesto en las coronarias. Gráficamente es así. Esta es la arteria lesionada, en este caso parece ser la arteria coronaria descendente anterior izquierda. ¿Por qué dice, doctor? Porque aquí vemos el tronco de la coronaria izquierda, sabemos que esto es ventrículo izquierdo, sabemos que esta es cavidad derecha porque vemos que aquí está llegando la vena cava superior a la aurícula, pasó al ventrículo y aquí salió hacia la circulación pulmonar. Entonces sabemos que este es ventrículo izquierdo. Aquí viene la coronaria izquierda, aquí ven que se tira el trazo de la circunfleja, que se tapó la descendente anterior izquierda. Miren, infarto de tipo 1, aquel en que se tapó por una ruptura o una erosión de la placa y formó un trombo. Tipo 2, aquel paciente que ya tenía una placa, sufrió taquicardia, sufrió fiebre, taquicardia, sufrió estado de choque y no pudo compensar porque el flujo de sangre estaba disminuido porque la coronaria lo tapaba o tenía un síndrome coronario crónico. Aquel paciente que hizo vasoespasmo, que usa drogas, las drogas estimularon un vasoespasmo e hizo un vasoespasmo y se infartó. Aquel que por accidente se disecó la aorta y las coronarias, o como les dije, el desequilibrio con una coronaria normal, pero el corazón no logró dar el aporte que el corazón esperaba de sangre. Entonces, este es el tipo 2, cuando hay un desbalance, un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Solo vamos a profundizar en esos dos porque son los principales que quiero que conozcan. ¿Cuándo hay daño miocárdico? El daño miocárdico, recuerden que en el corazón está el pericardio parietal, el pericardio visceral, el miocardio y luego viene el endocardio. Hay infarto, hay isquemia o hay necrosis cuando hay daño del músculo del miocardio. ¿Y cómo sabemos que hay daño al miocardio? Porque hay elevación de las troponinas. Entonces, los biomarcadores solo se van a elevar cuando hay troponinas, pues, cuando hay daño miocárdico. Por lo cual, en una pericarditis no se elevan las troponinas, a no ser que sea una miopericarditis, porque hubo afectación del miocardio, o
cuando hay una miocarditis. Todo lo que afecte al miocardio va a hacer que se liberen enzimas cardíacas y determina que hay daño miocárdico. Lo que hay que hacer después es investigar cuál es la causa. Pero ¿para qué voy a investigar cuál es la causa si ya sé que es el infarto, doctor? No, señores, existen varias causas que pueden lesionar el miocardio y elevar las troponinas. ¿Cuáles, doctor? La anemia. Ya vimos en la clase de falla cardíaca que la anemia es un cuadro clínico de alto gasto que nos va a elevar troponinas. Las arritmias, la falla cardíaca propiamente, los enfermos renales de per se o de base ya tienen elevación de troponinas. Entonces, en el enfermo renal que le sale con troponinas positivas, el diagnóstico se hace midiendo una segunda medición de troponinas y comparando con las basales. Si estas están elevadas, pero igual que las primeras, no hay infarto. Ahora, si subieron o si bajaron, sí hay infarto. Los estados de shock o hipotensión hacen que el miocardio sufra y también aumentan las troponinas y la hipoxemia. Miren, por eso ninguna de estas cosas debe coexistir con paciente infartado, no puede ni con falla cardíaca, no puede tener anemia, no puede tener arritmia, no puede tener hipoxia, ni puede tener hipotensión o shock, porque esto va a perpetuar el infarto. Entonces, estas causas nos elevan las troponinas. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos? Esto es muy importante porque el paciente con dolor torácico debemos abordarlo desde la perspectiva de dolor torácico. Diagnósticos diferenciales: disección aórtica, dolor en la región anterior que se irradia a la región posterior, que se acompaña de disociación de los pulsos y disociación de las presiones. El doctor Veloso tiene en choque un paciente con disección aórtica. Estos son los síndromes aórticos agudos y esta es la disección de la aorta. Miren, hay un falso lumen. Puede haber un hematoma o una úlcera. Cualquiera de estos tres nos dan dolor precordial sugerente de infarto, pero son diferenciales. La pericarditis, como ya les dije, pero la pericarditis no eleva normalmente biomarcadores y el dolor se irradia a la espalda y se alivia con la posición de inclinación hacia enfrente. Por lo tanto, nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial. El tromboembolismo venoso, tengo un joven de 32 años en emergencia que consultó por dolor precordial y el diagnóstico era una embolia pulmonar, pero también tiene un infarto. Pues la tromboembolia venosa, les dije cuando vimos el caso clínico, recuerden que este tema no lo vimos porque no había quórum, por eso la importancia de participar en las clases, pero se los dije ayer en la discusión de casos: tos, hemoptisis, disnea súbita, síncope, son los datos clínicos característicos de tromboembolia venosa: tos, disnea súbita, taquipnea y síncope o hemoptisis. Miren esto que importante, muchos pacientes llegan a la emergencia quejándose de dolor y es nada más reflujo gastroesofágico, pero tienen que descartar todo para decir que sí, que solamente es el reflujo, ¿verdad? La osteocondritis o síndrome de Tetzer apachan la región de la articulación costocondral y hay dolor. Eso es el síndrome de Tetzer y es costocondritis, ¿verdad? Dentro de otros, por ejemplo, el dolor epigástrico, el diagnóstico diferencial de pancreatitis. Bueno, ahora y de forma muy breve, acentuemos un poco los puntos en cada uno de los tres síndromes coronarios agudos. Hablemos un poco de la angina inestable. Hablábamos que angina estable es aquella angina que se presenta en el esfuerzo, es de nueva aparición, increciendo, decreciendo y dura menos de 10 minutos. La angina inestable, hablábamos que es aquella que se presenta en el reposo, incluso que no mejora con el reposo y que dura más de 10 minutos, generalmente 20, con las características del dolor que ya hablamos, ¿verdad? A no ser que sea un equivalente anginoso o manifestación atípica. Recuerden, no hay cambios electrocardiográficos en el 90% de los casos y las enzimas cardíacas están negativas para hacer un resaltado de los elementos claves. Ahora, ¿qué sucede en el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST? La clínica es similar, todo el cuadro clínico que ya les conté que es característico. Este tiene una mortalidad baja si actuamos rápido. Normalmente la obstrucción de los vasos puede ir desde el 30 al 40%, pero lo normal es que se presente cuando están del 50 al 80%. A diferencia de la angina inestable, no presenta, al igual que la angina inestable, no hay elevación del segmento ST, pero sí puede hacer cambios en el ST, ¿cuáles? Ya les conté: la depresión del segmento ST o la inversión de la onda T, que incluso ya les definí cada uno de ellos. ¿Y qué es la diferencia entonces de la angina inestable? Miren,
la elevación de las enzimas cardíacas. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí viene la onda P, la onda R. Aquí debería de ir el segmento ST en la línea basal y vemos que hay una depresión importante. ¿Cumple con más de 0.5 milímetros? Sí, tiene 1, 2, 3, 4. Tiene de depresión, tiene por lo menos 1, 2, 3, tiene 0.5, que es la definición que tenemos que tomar para decir que hay infarto, ¿verdad? Tiene 5 milímetros o 0.5 milivoltios. Entonces es depresión. Aquí tenemos otro ejemplo, vean lo que se presenta en B3, miren que aquí viene la línea basal y aquí vemos la depresión, ¿ven? Vemos que en B4 está también y vemos que en B5. ¿Por qué? Porque tiene que ser cámaras contiguas, 2 o más, en B3 y B4, o sea que fue cara anterior. Ahora bien, debemos clasificar el riesgo de mi paciente cuando me llega en cualquiera de estos dos, ya sea angina inestable o infarto agudo sin elevación del ST. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Vieron el dolor? ¿Vieron el EKG? ¿Vieron las troponinas? Y concluyeron que estaba con angina inestable o que estaba con infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. ¿Cuál es el siguiente paso en ese paciente? Bueno, ya Fielding y Rudy llegaron hasta este proceso. Pues Fielding y Rudy empiezan a categorizar el riesgo de este paciente. Bueno, tenemos un paciente que sufrió síndrome coronario agudo de estas variantes, califiquemos el riesgo. Si es un paciente sin elevación del ST, el riesgo se clasifica por el riesgo TIMI, pero TIMI hay para elevación y hay para no elevación. Tienen que asegurarse de estar usando el riesgo TIMI para los que es para no elevación del ST o para angina inestable. Mi paciente tiene más de 65 años, tiene 3 o más factores de riesgo coronario, que ya lo vimos. Ya sabemos que previamente había sido estudiado y que tenía una estenosis de las coronarias mayor al 50%. Tiene 2 o más episodios de dolor de pecho de tipo anginoso en las últimas 24 horas, a pesar de que estuvo usando aspirina en los últimos 7 días. Tiene cambios en el segmento ST y biomarcadores positivos. Si hay 0 a 1 de estos positivos, o 2 es de bajo riesgo. Si hay 3 o 4 de estos positivos es riesgo intermedio. Y si hay de 5 o los 7 están presentes, es un paciente de muy alto riesgo. Entonces, ya le vi la clínica, ya le hice el EKG, ya le hice el biomarcador y ahora ya lo clasificamos. Entonces ya vienen y mire, doctor, tenemos un paciente con infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, pero con un riesgo TIMI alto. ¿Qué nos quiere decir esto? Gracias Fielding, gracias Rudy, entonces tenemos que actuar rápido. Vean esto. Dolor torácico, sospecharon síndrome coronario agudo, inician la terapia inicial. ¿Cuál es la terapia inicial que va a llevar cualquier paciente con síndrome coronario agudo? Antiagregantes plaquetarios como la aspirina, fármacos antiisquémicos como el beta bloqueador, los nitratos y anticoagulantes. Vayamos a ver más adelante esto. Pero bueno, le hicieron el EKG y las enzimas cardíacas y detectaron que era un síndrome coronario agudo de estas dos variantes. Entonces ahora ya están en el proceso de estadificarlo. Ustedes ya lo estadificaron y me contaron que era alto riesgo. ¿Por qué me interesa a mí saber que es alto riesgo? Porque si es alto riesgo y es uno con depresión del ST, yo debo usar fármacos aparte de la aspirina para antiagregación plaquetaria. Yo debo dar antiagregantes plaquetarios de forma intravenosa para llevar rápido a mi paciente a un cateterismo cardíaco. Si es riesgo intermedio, porque tiene 3 o 4 puntos, yo valoro, bueno, le doy aspirina y le doy otro antiagregante plaquetario oral o le puedo dar antiagregantes plaquetarios IV, no como aquí, que aquí será obligatorio, aquí puedo seleccionarlo y luego lo llevo a cateterismo cardíaco si persiste mal o le doy manejo médico si mejora. Si es de bajo riesgo, lo veo, lo vigilo, lo anticoagulo los días que tengo que anticoagular y después le hago una prueba de estrés. La prueba de estrés es la que me va a decir si tengo que llevarlo a cateterismo o no. ¿Hasta dónde quiero que se queden ustedes? Todo esto, dolor torácico, terapia inicial, hicieron el EKG, hicieron diagnóstico y estratificaron el riesgo. De aquí para abajo, pues ya es manejo de internista, de cardiólogo, de intensivista, pero por lo menos hasta acá ustedes ya tienen que entregarme al paciente en la emergencia hasta ese punto. ¿Estamos? Bueno, ¿qué fármacos vamos a usar? Vean cuál es la terapia que utilizamos en los infartados. Tenemos que, como ya les dije, que la plaqueta se agrega, se activa y crea una
y crea un trombo importante, obviamente tenemos que dar terapia que vaya en contra de la agregación plaquetaria o antiagregantes plaquetarios. ¿Cuáles tenemos? La aspirina, ese tenemos que darlo sí o sí. ¿Qué dosis? 300 de carga y luego 81 a 100 al día. Me llegó ahorita, sospecho infarto, le hice el EKG, entre lo que espero las enzimas y todo, le doy 300 miligramos de aspirina, que es el bolus de carga. ¿Para qué? Para que no siga creciendo ese trombo. Y luego le pongo 100 al día. Aparte de darle de antiagregante plaquetario aspirina, le voy a dar un inhibidor del P2Y12, como dice aquí, miren, de la proteína P2Y12. ¿Cuáles son? El clopidogrel, que ya han escuchado, y ahorita tenemos ticagrelor y prasugrel. ¿Cuál es el mejor de todos? Prasugrel. Bueno, depende del contexto, pero pueden usar cualquiera de los tres. Si van a llegar un paciente a cateterismo de forma urgente, como lo hacemos en lo privado, mejor damos prasugrel o damos ticagrelor. Si no va a ir a cateterismo de emergencia o lo vamos a trombolizar, podemos usar clopidogrel. Nosotros en el Roosevelt tenemos clopidogrel y aspirina, funcionan bien. ¿Cuánto vamos a dar? Si va a un cateterismo de inmediato, vamos a dar 600 miligramos de clopidogrel. Si no va a ir a cateterismo, damos 300. Entonces, 300 de clopidogrel y 300 de aspirina inmediatamente llega. Como les dije, si el riesgo es alto, clasificaron de riesgo alto a su paciente, tenemos que ponerle estos antiagregantes plaquetarios que actúan de forma intravenosa, inhibiendo la glicoproteína 2B3A. La glicoproteína 2B3A es un receptor que aumenta la agregación de plaquetas y la activación. Entonces, si mi riesgo es alto, yo no solo me quedo con darle el antiagregante plaquetario oral y soy más intenso y le doy el antiagregante intravenoso, que son los inhibidores de la glucoproteína 2B o 3A. Por eso, hasta el punto de estratificarme el riesgo, ustedes tienen que aprenderlo a hacer. ¿Cuáles son? Acepcimab, eptifibatide y tirofiban. ¿Cuál tenemos acá? El Agrastaf, el tirofiban. Este lo hemos usado en la privada, yo lo he tenido que utilizar en la privada y la verdad les ayuda mucho al paciente para que no siga avanzando el coágulo. Y les dije la heparina. Si lo que se activa es agregación plaquetaria y cascada de coagulación, tengo que dar antiagregantes plaquetarios y tengo que dar anticoagulantes para que no siga creciendo el trombo. Tenemos 4 opciones. Cuando se hablen de infarto, solo tienen 4 opciones que están bien estudiadas. La heparina no fraccionada, pero esta hay que darle en bolus que van de 60 a 70 unidades y luego darle dosis de mantenimiento. Y a estos pacientes donde usan heparina no fraccionada hay que estarles midiendo los tiempos de coagulación cada 6 horas. Podemos usar enoxaparina, que le damos 1 miligramo por kilo 2 veces al día sin dar bolus. Le damos fondaparinux 2.5 al día sin dar bolus, o damos vivalirudina, que es un inhibidor directo de la trombina. ¿De acuerdo? Si usamos cualquiera de estos, podemos usar cualquiera de esas 4. ¿Y cuáles son los fármacos antiisquémicos que existen? Primero le van a poner oxígeno a su paciente. El oxígeno va a hacer que no sufra más demanda de oxígeno ese miocardio. Los beta bloqueadores. Si damos beta bloqueador en una angina inestable, esto reduce la isquemia y el riesgo de infarto subsiguiente. Si en un infarto sin elevación lo damos, disminuye la isquemia, disminuye el tamaño del infarto y previene reinfarto, disminuyendo la mortalidad. Por lo que los beta bloqueadores son esenciales de dar en pacientes con infarto para lograr esto. Pero ojo, no de entrada y no a todos. Si hay falla cardíaca, no lo pueden dar. Los nitratos le va a disminuir considerablemente el dolor a su paciente, va a hacer vasodilatación. Con la vasodilatación que va a lograr, va a disminuir la tensión en las cámaras cardíacas y va a mejorar los síntomas. Recuerden, no puede dar nitratos en infartos de cara inferior ni a aquellos pacientes que están utilizando Viagra o sildenafil, tadalafil o valdelafil, cualquiera de esos 3 que esté usando, no puede usar nitratos, están contraindicados si usa inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Y las estatinas, recuerden que esta es una placa aterosclerótica donde predomina la LDL. Pues damos estatinas para reducir esos niveles, para estabilizar la placa, pero aunque no tuviera LDL elevado o trastorno de lípidos, debemos dar estatinas porque estabiliza la placa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hablemos del infarto al miocardio con elevación del ST. Esto es una gráfica de su libro de texto. Aquí ven cómo está la placa aterosclerótica, aquí viene la sangre y está obstruido el paso, por lo que se produce la elevación del ST.
Entonces, este se caracteriza porque igual que aquellos, tiene las mismas características del dolor. La oclusión de los vasos en este debe ser mayor al 80% para los síntomas, da elevación de las enzimas cardíacas y aquí, pues obviamente la característica distintiva entre el que tiene elevación y el que no es, como el nombre lo indica, la elevación del segmento ST. Ojo, si tenemos un paciente que debuta con un bloqueo de rama izquierda y no sabíamos si anteriormente ya lo tenían, tienen que considerar que es un infarto hasta demostrar lo contrario. Entonces, aquí tenemos una elevación del ST. Miren, viene la línea basal y aquí tenemos claramente la elevación del ST. Y si ya lo vemos en un EKG extenso, ya les dije que tiene que ser 2 o más derivaciones continuas. Aquí, como es en B2 y B3, entonces, si es mujer, con que sea arriba de 1.5 basta. Si es hombre de 40 años para arriba, con que sea de 2 basta, y si es menor de 40 años, tiene que ser de 2.5 en B2 y B3. En cualquier otra derivación, con que tenga elevación de 1 milímetro, ya es suficiente. Entonces, aquí tenemos un infarto de cara anterior. Miren. Y aquí también, miren este que está afectando 2, 3 y ABF, por lo tanto hay infarto en cara inferior y afecta B5 y B6, afecta cara inferior y afecta lateral bajo. ¿Por qué? Porque esta parte del cara lateral del corazón está irradiado, en este caso está irrigado por la coronaria derecha, que pueden ser variables, ¿verdad? Nada más para que les quede un poquito más claro. Sepan entonces que cuando tienen un bloqueo de rama izquierda de reciente diagnóstico, hasta demostrar lo contrario, es un infarto nuevo y tienen que descartarlo. Existen los criterios de Sgarbossa para poderlo descartar. Solo conózcanlo, no vamos a profundizar en ellos porque tal vez no es un tema para ustedes ahorita. Tratamiento, sí, miren, el dolor, sospecha Alejandra y María Alejandra que tienen dolor torácico, piensan que es un infarto, le dan la aspirina que ya hablamos, los nitratos para calmar dolor, a no ser que sea cara diafragmática, y el anticoagulante para detener la propagación del trombo. Los beta bloqueadores los vamos a iniciar hasta que sepamos que no tenga falla cardíaca o que mi paciente no esté hipotenso. ¿Vieron que es elevación del ST? Aquí sí, señores, la terapia ideal es llevarlo a un cateterismo cardíaco. Y para esto quiero que se graben estos algoritmos de tiempo. Tiempo máximo desde que el paciente llegó a la emergencia y ustedes le hicieron el EKG, 10 minutos, señores. Tiempo máximo entre lo que hicieron el diagnóstico y lo metieron a una sala de hemodinamia, 120 minutos, o sea, 2 horas, y esto se define como ICP primaria o inmediata. Máxima demora entre el diagnóstico de Yang y el paso a una sala de hemodinamia, 60 minutos. Tenemos 30 minutos para que el paciente sea transportado por los bomberos a la emergencia. En la emergencia, ya sabemos que tiene infarto, tenemos 60 minutos para llevarlo a una sala de hemodinamia. Si no estamos en un hospital con sala de hemodinamia, tenemos 30 minutos más en lo que hicimos diagnóstico y 30 minutos para transportarlo a un hospital. Si les preguntan cuál es el tiempo entre el diagnóstico y el cateterismo, son 90 minutos, no debe pasar más de 1 hora y media. Si les preguntan cuál es el tiempo entre el dolor del paciente y el cateterismo, no debe pasar de 2 horas. Si le preguntan cuál es el tiempo para hacer un EKG a un paciente con dolor torácico, no debe pasar de 10 minutos, ¿verdad, jóvenes? Si es, ¿en qué cambia la clasificación? Que al paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del ST lo podemos trombolizar. Tenemos 6 a 12 horas desde que inició el dolor para trombolizarlo. Si mi paciente se infartó y se va al Pilar, al Herrera, al Centro Médico o a La Paz, yo en 2 horas ya lo puedo tener en una sala de cateterismo. Pero si mi paciente se infartó y me llevó al Roosevelt, al San Juan o al Roosevelt o al San Juan, yo ya sé que tengo que trombolizarlo, porque si lo trombolizo en las primeras 6 a 12 horas, voy a liberar ese coágulo y voy a mejorar de alguna manera la circulación y voy a reducir el daño del músculo cardíaco. Ojo, no todas las trombolisis funcionan, pero si se elevó el ST y menos de 12 horas, tenemos que trombolizar. ¿Con cuál trombolizamos nosotros? Con Alteplasa, 10%, 10 miligramos en bolus y el resto en 1 hora. ¿Con qué tromboliza los infartos el San Juan? Con streptokinasa. ¿Cuál en Centroamérica, con qué trombolizan infartos? Con streptokinasa. ¿Cuál es el único hospital que tiene Alteplasa para infartos? El Roosevelt, y es el de elección. Es el ideal para tratar a un paciente. Alteplasa. Streptokinasa tiene muchos efectos adversos, sangran mucho y hacen alergia. Alteplasa es lo que debemos utilizar.
Hay contraindicaciones, obviamente si llegó infartado y se elevó el ST, vamos a trombolizarlo, pero ustedes tienen que ver contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas de su paciente para poder trombolizarlo, porque si el paciente ya tiene un riesgo de sangrado y ustedes le meten un agente fibrinolítico, se va a morir por sangrado el paciente. Entonces tienen que evaluar que no tenga ninguna contraindicación para la trombolisis. Recuerden, al igual que en el que no, al que no se eleva el ST, tenemos que dar doble antiagregación con azaclopidogrel y aquí tenemos tres opciones de anticoagulación. La enoxaparina, que también está en el que no tiene elevación del ST, la heparina no fraccionada, que también está, el fondoparinux, que también está, y aquí ya no está la vivalirudina, porque no es lo ideal. Lo ideal es enoxaparina. Allá enoxaparina era 1 miligramo por kilo, aquí es igual, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, pero cuando es elevación del ST debemos dar un bolo, miren, intravenoso de enoxaparina. Entonces, resumiendo, deben dar antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Esa es la terapia inicial para disminuir el crecimiento del trombo. Luego tenemos los antiisquémicos. ¿Cuáles son los antiisquémicos? El oxígeno, si satura menos de 90% su paciente, el beta bloqueador para mantener una frecuencia cardíaca entre 50 y 60 y los inhibidores de enzima convertidora a angiotensina porque van a disminuir la poscarga y la tensión y van a ayudar a reducir el área de infarto. Los nitratos son sintomáticos porque lo que reducen es el dolor y las estatinas sirven para evitar que se vuelva a infartar y para estabilizar la placa. Entonces, un paciente infartado no se puede ir a su casa si no tiene aspirina o clopidogrel, por lo menos en las primeras etapas, no tiene beta bloqueador, no tiene un inhibidor de enzima de convertidora o un ARA2 y si no tiene una estatina, beta bloqueador, YECA o ARA son los tres ideales más el antiagregante. Lo anticoagulamos en el hospital de 3 a 5 días y luego le damos el alta. Solo los hospitalizamos para fibrinolisis si llegan las primeras 6 a 12 horas. Si llega más de 12 horas, ya lo llamamos infarto evolucionado porque ya no le podemos ofrecer nada más que la anticoagulación subcutánea o intravenosa y para eso los hospitalizamos. Y en ese lapso los preparamos para que vayan a una angioplastía y poder ver esas arterias coronarias y liberarlas. ¿De acuerdo? Les dije que existía un riesgo TIMI para no elevación del ST y también existe para elevación del ST. Aquí es la historia, mayor de 75 años, 3 puntos, de 65 a 74, 2. Y si tiene historia de angina, hipertensión o diabetes, 1 punto. El examen físico, las presiones, la frecuencia, la clasificación de KILIP que le den a su paciente. Un paciente KILIP 1 es aquel que tuvo el infarto, un KILIP 2 es aquel que tiene estertores pulmonares o S3, un KILIP 3 es el que tiene edema agudo de pulmón y un KILIP 4 es el que está en choque cardiogénico. Y así lo clasifican, ¿verdad? Y de acuerdo a esto le dan el puntaje del riesgo a uno que es con elevación del ST. Pero recuerden siempre, hay dos diferentes, depende del síndrome coronario que estemos tratando. Y por último, lo ideal, en el mundo ideal, lo que hacemos, lo que se hace en medicina privada y lo que se hace en algunas veces, casos muy excepcionales en el Roosevelt, es que llega el paciente, se infartó, lleva menos de 2 horas y lo pasamos directamente a una angioplastía inmediata o primaria. Esta logra un rango de reperfusión de hasta el 90%. Miren, señores, entonces libera la arteria coronaria y mejora el flujo sanguíneo y le salva el miocardio al paciente. Es más efectivo que la trombólisis definitivamente, pero hay ocasiones en que no la tenemos de inmediato. Trombolizamos y después de trombolizar hacemos algunos estudios que determinan cuál va a ser el beneficio de llevarlo a angioplastía. O si trombolizamos al paciente y no hubo mejoría de los síntomas, fue una trombolisis inefectiva, tenemos que pasarlo a una PCI de rescate, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces esa es la clasificación del PCI. Cuando llega a la PCI o angioplastía primaria, que es percutáneo coronarioplastía coronaria e intervención coronaria percutánea, eso es PCI. Si llegamos y vemos que hay enfermedad importante de 2 vasos o enfermedad de los 3 vasos que les dije, de las 3 coronarias que les dije, o enfermedad del tronco común, entonces tenemos que mandar a sala de operaciones a ese paciente, donde esto es PCI, entramos, vemos la placa, colocamos un stent en medio de la arteria y entonces se permite ya el flujo sanguíneo. Si este stent con el tiempo se tapa, es un infarto tipo 4.
Si vemos que hay enfermedad de la circunfleja, del tronco común izquierdo, de la descendente anterior o están tapadas las tres estas, entonces tenemos que mandarlo a cirugía porque no podemos recuperar de esta lesión. En la cirugía se coloca un puente, un injerto y es lo que se llama un bypass coronario. Entonces se pone un sustituto de una vena generalmente o de una arteria dependiendo de la zona que la tomemos para que la sangre en vez de fluir por donde está la lesión, fluya por acá. Y si este puente con el tiempo se tapa de nuevo, es infarto tipo 5. Entonces, vean este ejemplo. Este ejemplo es de un paciente que llegó obviamente que llegó infartado. Vean acá, aquí viene el catéter donde van a poner la coloración para pintar las arterias. Ve que está tapado desde el tronco, se hizo de inmediato, se llevó acá, se determinó que estaba obstruido y luego se hizo el cateterismo, se liberaron de las placas y miren ahora cómo se colorean las arterias coronarias. ¿Ve? Se le salvó el corazón a este paciente. Miren, se recuperó el flujo sanguíneo. Esto es PCI. Se mete el paciente de hemodinamia, se colorean las arterias a ver dónde está la obstrucción, se libera si hay oportunidad de liberar y queda el flujo sanguíneo como que no estuviera, como que estuviera libre la arteria, ¿verdad? ¿Cómo se libera? A través de un stent normalmente. Bueno, esto es, y las complicaciones después de un infarto, el paciente queda con difusión del ventrículo y quedan en falla cardíaca, pueden llegar en choque cardiogénico, las arritmias es importante vigilarlas. Cuando el infarto fue de la cara inferior del corazón, se bloquea el corazón, se acumula líquido dentro del pericardio y se hace derrame pericárdico, pueden hacer pericarditis. Hay una que se llama pericarditis de Dressler que se presenta a las 2 semanas por infarto y hay complicaciones mecánicas. Si se rompe la pared libre, se muere. Si se hace una comunicación entre las dos aurículas, se muere. Y si se rompe músculo papilar o cuerda tendinosa, también se muere porque no tenemos la habilidad todavía para reparar esto en lo público. En lo privado cuesta, pero se logra hacer un poquito más. Gracias, jóvenes, por el tiempo, por la atención. Esta es la clase que tenía preparada para ustedes.